SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto, esta mañana de jueves con Eduardo Madina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola. Con Mario Laurrea, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y con José María Lasalle, muy buenos días. Buenos días. Bueno, y bienvenido. Que ha sido quien más has alargado las vacaciones, ¿eh? Bueno, a veces hay que tomarse... Esto es estatus, ¿eh? Sí, estatus, bueno, es necesidad, la verdad. Es al único el que no había visto todavía y con el que no había hablado a la huerta de vacaciones. Vamos con la noticia que les hemos adelantado a las 8 de la mañana. El fiscal general del Estado ha ordenado abrir diligencias para investigar los posibles crímenes de guerra de Israel en Gaza. Nos lo adelantaba el enviado especial de la SER en Israel, Nicolás Castellano. Nicolás, de nuevo. Hola, de nuevo, Ángels. Nico, vamos a explicar bien los detalles de esta investigación porque la Fiscalía Española va a crear un grupo de expertos que estudie las posibles violaciones de los derechos humanos que ha cometido Israel y, sobre todo, quiénes están detrás, quiénes son sus responsables. De esta manera, España, además, se suma a las iniciativas de otros órganos internacionales que sitúan a Netanyahu también y a su gobierno como posibles responsables de crímenes contra la humanidad. Sí, para que nuestros oyentes hagan una idea, es una fórmula parecida a la que se puso en marcha por parte de España también para investigar los crímenes de Rusia en Ucrania. Así que el fiscal general lo que hace ahora, Ángel, es ordenar a la Audiencia Nacional la apertura de diligencias de investigación que deben ser comunicadas a las instancias que tienen ya abiertas esas investigaciones, a la Corte Internacional de Justicia y a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ante los posibles crímenes de Israel contra la población de Gaza. Lo hace después de que la fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Histórica, Dolores Delgado, recibiera un informe de la Policía Española en el que hay testimonios de testigos protegidos y en el que se aporta también importantes elementos probatorios sobre las acciones y las circunstancias en el terreno. Y dice literalmente el escrito al que hemos tenido acceso: dado el estado actual en los territorios de Palestina, cualquier prueba, ya sea directa o indirecta, que sea posible recabar en nuestro país ha de ser fijada en un marco procesal que permita luego su uso, señala este escrito al que hemos tenido acceso, en el que se describen graves violaciones del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, constitutivas, dice literalmente, de crímenes previstos en los artículos 607 y siguientes del Código Penal. García Ortiz lo que hace, Ángel, para todo ello es crear un grupo de fiscales expertos como coinstructores del procedimiento que está encabezado por Delgado y en el que estarán involucrados el fiscal jefe de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especializada de Cooperación Internacional. Y como tú decías también a las 8, a pesar de toda esa reforma de la justicia universal y de esas restricciones, esta vía sí que permite colaborar con los procedimientos abiertos en esas instancias internacionales e incluye también las conclusiones de ese reciente informe de la ONU que habla claramente de genocidio. Nico, no te muevas, que luego sigo contigo, pero déjame que saludemos a alguien a quien tú nombrabas, que es Dolores Delgado, fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué hay? ¿Cómo se activa esta investigación? ¿Cómo llega? ¿Es un informe elaborado por la policía y a partir de aquí, con los testimonios que se recoge, se activa la investigación? Efectivamente, bueno, lo mismo que sucedió con Ucrania, pero se inició de otra manera diferente, porque entonces yo suscribí un convenio con la fiscal general entonces ucraniana que nos pedía colaboración. Todo esto es lo que la Fiscalía inició a través igual de unas diligencias de investigación preprocesales al margen de la jurisdicción y para recabar material probatorio y después contribuir a la posible exigencia de responsabilidades y acreditar lo que estaba sucediendo. Bueno, pues ahora más o menos parecido, la unidad operativa de la Comisaría General de Información, precisamente la que lleva los delitos contra la comunidad internacional, que es la misma que está interviniendo en el caso de Ucrania, pues me remitió a la unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática, un informe muy exhaustivo sobre material probatorio, en fin, material que acreditaban las graves violaciones del derecho internacional de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Esto dio lugar a que yo hiciese una investigación y solicitase del fiscal general del Estado autorización para incoar unas diligencias preprocesales de investigación.
Esto pone en marcha un procedimiento que tenemos los fiscales de investigar, porque si hay algo que quiero dejar más o menos claro. La Fiscalía tenemos unos procedimientos que utilizamos para investigar en dos sentidos: para preservar material probatorio, de una parte, y para determinar si concurren aquellos elementos que podrían dar esa jurisdicción a nuestros jueces y tribunales conforme al artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Porque desde la reforma del 2014 es muy complicado el ejercicio de la jurisdicción universal. Es decir, es la fórmula que ustedes intentan para sortear esas restricciones. Bueno, no se trata de sortear, se trata de profundizar en que lo que está aconteciendo son graves violaciones del derecho internacional de derechos humanos, que esto lo sabemos, que tenemos dos procedimientos internacionales, el seguido en la Corte Penal Internacional, del que España es parte y además tenemos la obligación de cooperar con ella, porque no olvidemos que la Corte Penal no tiene policía propia. Necesita de los estados para poder desarrollar sus investigaciones y hacer cumplir las órdenes, por ejemplo, de detención que han dictado ya respecto de Netanyahu y del exministro de Defensa. Y luego con la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia, que se refiere a la responsabilidad de los estados, también formamos parte de ella, y porque formamos parte de Naciones Unidas y además España ha reconocido su competencia. Y ahí la Corte Internacional de Justicia nos está pidiendo también que los estados preservemos el material probatorio que vayamos recabando para después una posible exigencia de responsabilidades y contribuir precisamente a esos procedimientos y a esos juicios que podrían llegar, sí. ¿Y ese material probatorio que en una primera instancia recaba la policía, cómo llega? ¿A través de testigos directos sobre el terreno? Claro, aquí lo que tenemos es la policía recibe a personas que se encuentran en España, en unos casos porque se han trasladado desde precisamente la Franja de Gaza, llegan aquí, o porque tienen conocidos allí. Se va recibiendo material probatorio, testimonios, son testigos protegidos que explican lo que está ocurriendo allí. Todo ese material probatorio lo tenemos que canalizar, lo tenemos que utilizar, y lo utilizamos en nuestra obligación de cooperación internacional. Nosotros tenemos la obligación de cooperar con la Corte Internacional y con la Corte Penal Internacional. Entonces, ese material que nosotros tenemos, que analizamos y además que se va aumentando, porque fíjese que estamos ante unos hechos que se están produciendo en tiempo real. Que no ha terminado, exacto. Que no ha terminado, que se va acumulando el material que ustedes mismos han comprobado y han descrito a través de la radio lo que se está viviendo. Esto es cumulativo. Nunca habíamos tenido, salvo en el caso Libia y en Ucrania también, pero aquí como aquí, nunca jamás la posible comisión de violaciones del derecho internacional de derechos humanos en tiempo real. Es en tiempo real, de manera que hay que preservar esa prueba. Imagínense que en el caso del Holocausto hubiéramos tenido esa información en tiempo real. Yo ahora estoy desarrollando en mi unidad una investigación, claro, retrospectiva de lo que sucedió en Mauthausen, pero ahora lo tenemos en presente. Así que tenemos la Fiscalía, que es muy versátil, que tenemos un valor añadido porque los fiscales estamos especializados, como ha dicho muy bien su compañero, estamos especializados en investigar. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, a través de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que sería el órgano, en su caso, competente para el enjuiciamiento de estos hechos si tuviéramos los elementos que nos atribuyen la jurisdicción, los elementos, y por otro lado, cooperación internacional y la unidad de derechos humanos, que estamos especialmente designados por la ley para este tipo de investigaciones. Y una cosa, porque las diligencias de momento no señalan nombres, es decir, no se habla de se va a investigar a Benjamín Netanyahu, se investiga la posible comisión de delitos y después se busca a los responsables. A ver, los tribunales nacionales no pueden enjuiciar a los jefes de Estado y de Gobierno. Esto solamente lo puede hacer la Corte Penal Internacional.
bien, esto está claro, así que nunca podríamos perseguir o acusar, en este caso, a Netanyahu. Eso está claro y fuera de toda duda. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar los indicios, concretar las pruebas de esa posible comisión de un, por ejemplo, un genocidio. Claro, el delito de genocidio que está previsto en el Estatuto de la Corte de Roma, que está previsto en nuestro Código Penal, que también está previsto, tenemos, como nos ha dicho la propia Corte Internacional de Justicia, hay indicios de la comisión de un delito de genocidio. Lo que tenemos que hacer nosotros es concretar esos indicios, comprobar los hechos que estamos viendo, que se están produciendo, preservar ese material probatorio, cooperar con la Corte Penal Internacional, trasladarle esa información, esas pruebas, para después ajustar las posibles responsabilidades. Lo que no obsta a que si en nuestra investigación pudiéramos concretar los elementos que dan o que podrían activar la jurisdicción en España, ¿vale? Sería una jurisdicción penal. Se podrían ejercer acciones a través de una querella presentada ante el órgano competente, como es la Audiencia Nacional. Esto lo hemos hecho en delitos de terrorismo. Partimos de una investigación de la Fiscalía para después el ejercicio de las acciones correspondientes a través de una querella y activar de este modo la jurisdicción, en este caso de la Fiscalía, de la Audiencia Nacional. Y entendiendo, y es lo último, entendiendo toda la cautela, usted hablaba de testigos sensibles y protegidos, y entendiendo, insisto, toda la cautela que tenemos que tener, ¿hay constancia de víctimas españolas de estos posibles delitos cometidos? Sí, lo que pasa, sí, hay constancia. Lo que pasa, volvemos a lo mismo, que la reforma de la jurisdicción universal, del ejercicio de la jurisdicción universal por los tribunales españoles, fue tan extrema, esa reforma limitó tanto el ejercicio de la jurisdicción que prácticamente nos hace imposible, solamente con la existencia de víctimas españolas, de perseguir desde España los hechos cometidos en el extranjero. Quiero decir, y aprovecho desde aquí porque entiendo que la jurisdicción universal, el ejercicio de la jurisdicción universal, es una herramienta para perseguir la impunidad de las graves violaciones del derecho internacional, derechos humanos y derecho internacional humanitario. Y que no nos olvidemos, yo creo que es muy importante, que es obligación de todos la persecución de estos graves crímenes, porque afectan a la civilización, nos afectan a todos, afectan a la comunidad internacional. Por eso nuestro Código Penal los enmarca ahí, en crímenes contra la comunidad internacional. Y porque España ha suscrito todos los convenios y tratados internacionales en relación a los derechos humanos y tenemos un firme compromiso con ello. Pues Dolores Delgado, fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, muchísimas gracias por la pedagogía, por las explicaciones. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Voy a hacer una pausa y a la vuelta, como hemos hecho referencia tanto nosotros al principio y ahora lo explicaba también de alguna manera Dolores Delgado, vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a explicar exactamente en qué consistió esa reforma que restringió de la manera que restringió el ejercicio de la jurisdicción universal. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Eduardo Madina, Mariola Orrea y José María Lasalle. Saludamos también a Miguel Ángel Campos. Campos, buenos días. Hola, muy buenos días, Ángel. Porque hablábamos y hablaba también la fiscal Dolores Delgado de la reforma en el ejercicio de la jurisdicción universal, que de alguna manera la estranguló o la restringió mucho. ¿Permite el marco normativo actual esa investigación y hasta qué punto? Sí, bueno, España está obligada por los tratados internacionales a cooperar tanto con la Corte Internacional de Justicia, el órgano judicial de la ONU que tiene abierta una causa contra Israel por denuncia de Sudáfrica, como con la Corte Penal Internacional, el órgano judicial independiente, cuya fiscalía tiene un procedimiento abierto contra Netanyahu y su exministro de Defensa por crímenes de guerra y lesa humanidad. Es cierto que la posibilidad de que se abra un procedimiento en tribunales españoles es remota, porque para ello debería aparecer un ciudadano español fallecido en Gaza y que el ejército israelí y que las autoridades judiciales por el ejército israelí, quiero decir, que ese español hubiera fallecido a causa del ataque de Israel y que las autoridades judiciales de ese estado no investigasen los hechos. Pero no solo no hay inconveniente, Ángels, para que la Fiscalía española incoe diligencias de investigación y las traslade a los órganos judiciales internacionales
internacionales pertinentes, es que tiene la obligación de hacerlo. Esta investigación, aunque se incoa hoy, no viene de ahora. Tiene lugar porque en junio pasado la Comisaría General de Información de la Policía Nacional presentó su informe sobre crímenes de guerra en Gaza con indicios muy sólidos y la Fiscalía Española tiene la obligación de investigarlo ante la existencia de esos indicios delictivos. Hay ejemplos como cuando la Fiscalía de la Audiencia Nacional investigó el atentado de Kabul, que finalmente no concluyó en procedimiento penal en España por falta de autor conocido. Y alguna cuestión más, ¿por qué es el fiscal general del Estado quien ordena esta investigación? Porque solo puede hacerlo él. No es una investigación que pueda ordenar ni iniciar a alguno de los fiscales de sala involucrados en este procedimiento sin la orden del fiscal general del Estado. Una investigación, insistimos, que se produce con una jurisdicción universal muy limitada en España. Fue, Ángels, prácticamente derogada por el gobierno de Rajoy en 2014, pero tampoco el Ejecutivo de Sánchez revertió la situación en estos 7 años, a pesar de haberlo prometido en 2018. Designó entonces, recordarás, un equipo de expertos dirigido por el magistrado de la Corte Penal Internacional, José Ricardo de Prada, y finalmente sus conclusiones no fueron llevadas al Código Penal. Campos, gracias. A ti, buenos días. Mariola, empiezo contigo. También se abre la vía judicial en este intento de castigo a Israel y se abre con esta investigación, con esa orden que da el fiscal general del Estado, que autoriza que se abran diligencias para investigar posibles crímenes de guerra cometidos en Gaza. Bueno, yo creo que es un movimiento judicial interesante y desde luego tendrá consecuencias diplomáticas. Esto por una parte. La intervención de la fiscal de sala, Dolores Delgado, yo creo que nos permite dimensionar bien el alcance de la noticia de la que estamos hablando. Y yo lo plantearía en 2 términos. Primero, estamos en una fase muy embrionaria. Ella misma ha hablado de diligencias preprocesales con una vocación de recabar pruebas. Y yo diría, en segundo lugar, en el fondo estamos hablando de una actuación de la Fiscalía con el fin de administrar y recabar una especie de reservorio probatorio que se pondría en su caso a disposición de los tribunales internacionales que están conociendo de lo que está ocurriendo en Gaza, ya sea la Corte Internacional de Justicia contra Israel a partir de la demanda de Sudáfrica o la Corte Penal Internacional con el proceso que tiene abierto por delitos contra la humanidad. Es verdad, como habéis anunciado ya y explicado, que la jurisdicción universal en España, aunque es un principio de aplicación extraterritorial de la ley penal que es reconocido por España entre otros países, pero además avalado por sentencias de la Corte Internacional de Justicia, es una jurisdicción que ha quedado prácticamente inutilizada después de la reforma del 2014, porque hay que, para su activación se requiere buscar un nexo que permita conectar a la víctima con España y, desde luego, que no existan procesos abiertos en Israel. Este último extremo no sería difícil, porque nadie imagina un escenario en el que Israel vaya a perseguir a quienes hayan matado a potenciales gazatíes que, por ejemplo, tengan una nacionalidad española. O sea, el asunto no es tan estrambótico, pero, desde luego, una causa ante la Audiencia Nacional la concibo difícil. Pero sería muy interesante, y acabo enseguida, Ángels, recordar un poco por qué el gobierno de Rajoy erosionó la justicia universal hasta hacerla prácticamente inoperante. Y dejo 2 datos. La razón objetiva es una causa que había en la Audiencia Nacional llamada Caso Tíbet, donde se perseguía al exsecretario del Partido Comunista en el Tíbet. Y el contexto que explica era la crisis de deuda pública en España y, como todo el mundo sabe, China era un gran tenedor de deuda pública. Y todo eso motivó una reforma legal y, desde luego, hizo prácticamente inoperante la justicia universal o la jurisdicción, universal en España. Lasalle. Bueno, yo creo que después del informe que ha emitido la Comisión de Relatores, donde se califica de genocidio lo sucedido y lo que está sucediendo en Gaza, pues parece razonable pensar que deben ejercerse las acciones que, de acuerdo con nuestro derecho y con nuestras obligaciones internacionales, pueden plantear la manera de denunciar, intervenir y ejercer una presión
judicial en la medida en que la jurisdicción española puede tener competencia. Por lo tanto, recomiendo que se lea el informe. El informe está colgado en la página de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Son 72 páginas que se leen y que realmente resultan aterradoras a la hora de poner sobre la mesa que efectivamente estamos ante un genocidio, y hay que decirlo así. Esto me plantea una cuestión, y es que me gustaría pensar que la decisión que ha tomado el Gobierno está relacionada precisamente con la publicación de este informe la pasada semana. Es decir, que no ha habido en esta decisión un deseo de contribuir a una escalada de conflicto en la relación con Israel. Entiendo, ¿vale? Voy a creer que eso es así. Pero también tengo serias dudas para plantearme que esta es una posibilidad, porque ¿qué diferencia hay entre la constatación de estos hechos o la actuación que ya tenía una comisaría abierta a una investigación la semana pasada o hace 2 semanas? Esto es a mí lo que me preocupa, ¿de acuerdo? Es decir, creo que la constatación de los hechos, insisto, de genocidio son irrefutables a la vista de lo que acabo de señalar y que está perfectamente consignado en el documento de Naciones Unidas. Lo que no me gusta, y creo que no es adecuado, es que en determinadas ocasiones contribuyamos institucionalmente a escenarios de escalada que nos colocan ante posiciones que no son compartidas por el común, en este caso de los países europeos, a la hora de ir generando una presión sobre Israel para forzarle de una vez por todas a poner fin al genocidio que está perpetrando en Gaza. Y eso es lo que deberíamos también analizar políticamente, ¿de acuerdo? Porque creo que necesitamos también evitar escenarios y situaciones donde cierta manipulación de una opinión pública justamente ofendida por lo que está sucediendo en Gaza no es la vía más adecuada cuando ha transcurrido tanto tiempo. Edu. Sí, estaba recordando uno de los grandes instantes estelares de la justicia universal en España, Pinochet aterrizando en el aeropuerto, sí. Una vía de investigación abierta por el juez Garzón en la Audiencia Nacional, que analiza los crímenes cometidos por su dictadura, la dictadura dirigida por él, y ya muchos años después, y muy mayor, y en una silla de ruedas fake, que fue cierta en España y falsa en Chile, a su vuelta, la justicia universal rozó uno de sus momentos más estelares, ¿no? Luego hubo 2 grandes reformas, 2009 una, 2014 otra. La de 2014 es la más restrictiva de todas, y a partir de ahí creo que cambia el clima jurisdiccional, el alcance jurisdiccional de nuestra capacidad de juzgar. Si me preguntas qué me gustaría, comparto con Mariola y con José María la constatación evidente de más que pruebas obvias de que se está cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza por parte del gobierno de Netanyahu, decidido por él, ejecutado por él, puesto en práctica por él, cuya responsabilidad es plena de él. Pocas cosas me gustarían más que una imagen parecida a la de Pinochet, el señor Netanyahu aterrizando en Madrid, para ser juzgados él y sus ministros y ministras por responsabilidad con ese genocidio en un tribunal español. No tengo claro que la jurisdicción española tenga alcance para tanto. No lo tengo claro. Y creo que es un juego de jurisdicciones. De hecho, hay un precedente en la Audiencia Nacional por el ataque del gobierno israelí a una flotilla de la Libertad así conocida, un barco que entraba o llegaba con ayuda humanitaria para la Franja de Gaza, fue atacado por el ejército israelí por orden de Netanyahu. Hay una causa abierta en el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, y la Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha autodefinido como incompetente para juzgar ese caso en el contexto actual de una Corte Penal Internacional que tiene abierta una causa contra Netanyahu por crímenes contra la humanidad. Segundo elemento problemático, Israel no forma parte del ámbito jurisdiccional de la Corte Penal Internacional porque no forma parte de ella y no la reconoce. Así que creo que es un juego de fronteras jurisdiccionales y de ámbitos de responsabilidad judicial. No sé cuál será el alcance de la investigación abierta por Lola Delgado en el ámbito de sus responsabilidades y la cooperación que los tribunales españoles y la Fiscalía española puede hacer con la Corte Penal Internacional. Cuanta más mejor.
cuanta más investigación, constatación de pruebas y hechos pongamos a disposición de esa causa abierta, muchísimo mejor, porque España está obligada, lo decía antes Campos, y con pleno acierto, es así, y cuanta mayor sea por la sensibilidad que este país tiene, por lo que está sucediendo en cuanto a nuestra permeabilidad a un genocidio y al drama humano que habita debajo de él, por orden de un dirigente como Netanyahu, que esquiva como puede causas de corrupción mientras mata como puede ciudadanas y ciudadanos palestinos en la Franja de Gaza. Y ese es un poco el punto de intersección donde se sitúa todo esto, ¿no? Ojalá seamos capaces de aportar, ojalá la Corte Penal Internacional sea avanzando y, lo más importante de todo, que la presión internacional por tierra, mar y aire, por todos los ámbitos, termine haciendo entrar en razón a lo que quede de razón dentro del gobierno israelí para que pare de una vez este genocidio en la Franja de Gaza. Abierto, Eduardo Medina, Mario Lorre, José María Lasalle. Estábamos hablando de la noticia que les hemos adelantado aquí en la SER a las 8 de la mañana, de la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía para investigar posibles crímenes de guerra de Israel en Gaza, hablando de todo el material que ha ido recabando y que consta, material sobre todo en el que consta que ha habido también en ese genocidio víctimas españolas. Y Mario, le pedías tú la palabra. Sí, para señalar que el hecho de que esta actividad que inicia ahora la Fiscalía no dé como resultado final una acusación concreta ante la jurisdicción nacional, ante la Audiencia Nacional, no desmerece este impulso ni esta actuación, porque la generación de ese reservorio probatorio en auxilio de los tribunales internacionales creo que tiene enorme relevancia. Es más, yo no creo que sea ni siquiera conveniente que España, aunque la legislación lo admitiera, aunque no tuviéramos esas restricciones en materia de jurisdicción universal, no creo que España deba formular una acusación de crímenes contra la humanidad contra Netanyahu u otros miembros de su gobierno o de la cúpula militar israelí. Es que ya creamos la Penal Internacional en el año 2000, la comunidad internacional, precisamente para eso. Por lo tanto, todo aporte, todo esfuerzo que acompañe a fortalecer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, yo creo que es de más valor, de más valía que cualquier iniciativa individual que puede copar los titulares, pero que probablemente nos vaya a llenar más de frustración de otra cosa. Esta es la vía judicial. Vamos a ver cuál es el recorrido que tiene, pero en cualquier caso, y como decía ahora Mariola, si va a servir para empujar esa investigación o para apuntalar esa investigación que pueda llevar a cabo la Corte Penal Internacional. Y luego está la vía de las sanciones. Sanciones que España ya intenta poner por su lado, pero luego hay unas sanciones que las tiene que poner, y sobre todo las comerciales, que dependen de la Unión Europea. Bueno, la Comisión Europea, ya saben que en un giro que anunció Ursula von der Leyen en su última comparecencia, propuso ese castigo, propuso sancionar a Israel, y al final la propuesta se queda en sanciones al 40% de las exportaciones israelíes, que es una medida que queda muy lejos de eso que había anunciado hace apenas un par de días cuando la Comisión habló directamente de suspender, digamos, la pata comercial del acuerdo de asociación con Israel. Bueno, pues de suspender del todo ese apartado comercial del acuerdo de asociación se pasa a sancionar el 40% de las exportaciones. Enrique García Pozo, corresponsal comunitario, muy buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Si esto lo traducimos en dinero, estamos hablando de que no llega a los 250 millones de euros para Israel y que todavía tienen que aprobar, además, estas sanciones. Es decir, no es seguro porque tiene que pasar por el filtro y por la aprobación de los países miembros de la Unión para una mayoría cualificada. Habrá que ver qué sucede, porque ya saben los oyentes que algunos países todavía no se han pronunciado. En cualquier caso, la respuesta a Netanyahu por su masacre en Gaza sí que ha quedado descafeinada, y lo que dicen en la Comisión es que, claro, lo que quieren es castigar al gobierno israelí, pero no que pague las consecuencias el pueblo de Israel. Sí, es el primer paquete que la Comisión aprueba con medidas para presionar a Israel, pero la propuesta no corta ni bloquea la relación comercial. Lo que hace es suspender una serie de preferencias o de ventajas que están suscritas en el acuerdo de asociación. Así que con esta propuesta, al suspender esas ventajas, pasarían automáticamente a tener aranceles el 37% de los productos que Israel vende al bloque comunitario. Esto afectaría fundamentalmente a productos agrícolas, manufacturados o
petroquímicos, un comercio que está valorado en casi 6.000 millones al año y que supone 1/3 del dinero que generan el total de ventas israelíes al bloque, alrededor de 16.000 euros al año. En la comisión explican que con esas medidas no buscan hacer daño a Israel o a la sociedad israelí. And I want to be very clear. The aim is not to punish Israel. The aim is to improve the humanitarian situation. Sino mejorar la situación humanitaria en Gaza, presionar al gobierno de Netanyahu. Decía ayer la alta representante, es la idea que repiten y que trasladan en Bruselas. No buscan golpear la economía israelí, sino presionar. En ese sentido, también las palabras del comisario de Comercio, de Maroš Šefčovič. We regret having to take this step. Hablaba de medidas apropiadas ante una situación que no se puede permitir, la situación humanitaria en la franja. Sobre el alcance real de las medidas, Ángels, varias fuentes comunitarias consultadas coinciden en una idea, que esto es un paso significativo, pero es un paso político o simbólico. Hemos pasado, dicen, de la resistencia absoluta a plantear cualquier sanción a ya sí tomar medidas, y aunque no tengan un impacto considerable, es una señal significativa, explican estas fuentes. El bloque es el principal socio comercial de Israel y ahora pasaría a tratarlo como cualquier tercer país con el que no tiene un acuerdo comercial. Además, Bruselas cancela una serie de proyectos de cooperación institucional que tenía previstos para los próximos 2 años y sanciona a 2 ministros extremistas y a varias organizaciones de colonos. En cualquier caso, después de arrastrar los pies y ante la presión internacional y también con voces en su ejecutivo que pedían acciones concretas, esta es la materialización de lo anunciado la semana pasada por von der Leyen. Tarde, coinciden varias fuentes, pero un paso político relevante, dicen. Ahora tendrá que ser validado por una mayoría cualificada. Para que prospere, se necesita que grandes como Alemania o Italia abandonen el bloqueo que han mantenido hasta ahora. Enrique, gracias. A vosotros. Bueno, sea poco relevante, sean simbólicas, las sanciones que anuncia la Unión Europea, el hecho de que hay respuesta por parte de Israel. Vuelvo a Jerusalén, Nico, porque Israel ya ha dicho que si Europa aprueba estas sanciones, ellos también piensan responder. Sí, dice que habrá respuesta, un poco es el comunicado que ayer hacía el ministro de Exteriores, Gideon Sa'ar, que es el encargado de responder casi siempre a esas acusaciones, tanto de genocidio en este caso como la propuesta de sanciones. Dice que se reservan todas las acciones para responder a esas amenazas y vuelve a cargar las tintas, Ángeles, sobre supuestas acusaciones de antisemitismo o de poner en cuestión, digamos, lo que está haciendo Netanyahu sobre la Franja de Gaza. Y luego, Nico, están los planes del ministro de Finanzas, Smotrich, que ayer reconocía abiertamente que está negociando con Washington para repartirse la franja. Este ministro, que es todavía más ultra todavía que Netanyahu, habla directamente de eso, ¿no? De hacer negocio inmobiliario con lo que era el hogar de 1 millón de palestinos y donde en los últimos días, según el ejército, de donde han tenido que salir 400.000 gazatíes. Sí, Ángel, hay que recordar que aquel vídeo de inteligencia artificial que parecía una broma de Donald Trump, hablando de esa posibilidad de construir una gran marina en Gaza, ha ido pues estableciéndose en documentos. Hay un documento entregado a la Casa Blanca que prevé precisamente eso, echar a 2 millones de personas y construir grandes complejos de viviendas y de hoteles en esta orilla del Mediterráneo. Así que Smotrich lo que ha hecho en las últimas horas es reafirmarse. En una conferencia inmobiliaria en Tel Aviv habla de que Gaza está en fase de demolición, así que dice que están en conversaciones con los Estados Unidos. Porque dice que han invertido mucho en Gaza, habla de inversión, no sabemos si se refiere a las bombas que están lanzando sobre Gaza, y que está ya en conversaciones con Estados Unidos para intentar saber cuáles son esos planes inmobiliarios en la Franja de Gaza. Recordemos, Smotrich es un colono, vive en territorio ocupado en Cisjordania, él mismo ocupa el terreno de los palestinos. A todo esto, Ángel, ha sido muy difícil establecer comunicación en las últimas horas con el interior de la Franja. Damos fe de ello. Por esos bombardeos que está llevando a cabo Netanyahu, especialmente los edificios más altos, para interrumpir las comunicaciones, los repetidores de telefonía. Pero acabamos de hablar con Sonia Silva, con UNICEF, que hablamos con ella cuando empezaste la temporada aquí, y nos acaba de describir las últimas horas en la ciudad de Gaza. Sí, la situación está muy crítica porque, bueno, sí se ha movido bastante gente, como 200.000 personas, pero todavía queda bastantes personas en Gaza porque la situación es de que no hay lugar, no hay espacio, los costos de transporte. O sea, hice un viaje que en regular te tomaría 20 minutos, me tomó 3 horas de ida, 3 horas de venida por la congestión del tráfico de la gente, y me tocó ver a la gente venirse sin nada.
es la descripción de la Agencia de la ONU para la Infancia. Y hemos hablado también con un personaje que intentamos contactar con él cada día para intentar ver cómo los gazatíes sobreviven, con Nata, que nos ha contado esta noche cómo han sido las últimas horas. Fue una noche tan horrible, muchos ataques, peor que los días anteriores. A la gente para salir hacia el sur, están abriendo otro corredor humano, según dicen, para la gente salen de sus coches hacia el sur. Intenta salir hacia el sur. Él lo intentó, de hecho, Ángel ayer intentó buscar un sitio, no ha conseguido ni una casa donde alquilar, ni un sitio donde poner una tienda de campaña, ni la tienda de campaña, y ha decidido volver a Ciudad de Gaza, donde de momento el primer balance de hoy son 14 muertos en la capital de la franja. Nico, ahora sí, gracias. Hasta luego. Después hablaremos de los planes que tienen los ministros más ultras para Gaza junto con los Estados Unidos, pero Lasalle, quiero preguntar por las sanciones de la Unión Europea, que al final se quedan, yo no sé si en lo simbólico, aunque bueno, hay voces que dicen que políticamente relevante ese movimiento de la Unión Europea, pero sí es suficiente. Hombre, toda medida que implique presionar a Israel en estos momentos me parece que es necesaria y conveniente. Es verdad que está por debajo de la expectativa creada por la presidenta de la Comisión, ¿no? Y eso lo que también pone de manifiesto es que hay unas profundas y fuertes tensiones dentro de la Unión Europea, que hay países renuentes, República Checa, Austria a la cabeza, y Alemania y Francia siempre con esa espada de Damocles de la experiencia antisemita del genocidio vivida en la Segunda Guerra Mundial, que condiciona fuertemente su capacidad diplomática cuando Israel aparece en el escenario, ¿no? Me parece positivo y sensato lo primero, me parece inquietante lo segundo, porque creo que realmente nos estamos asomando a un escenario cada vez más conflictivo en el seno de la Unión Europea. La capacidad soberana de Europa está cada vez más comprometida, la presión que dentro de la Unión Europea, eso que se ha denominado la internacional reaccionaria, va ejerciendo una presión cada vez mayor, y Europa se encuentra, yo creo, que en una situación realmente compleja y preocupante. Y esto es lo que a mí, más allá de lo primero, que insisto, me parece que es importante, lo segundo me parece mucho más inquietante. Ver cómo Europa es impotente a la hora de, cuando toma una decisión, no llevarla completamente a la práctica, porque tiene miedo de exhibir una división que no hubiera logrado la unanimidad necesaria dentro del Consejo, y eso colocarnos ante una crisis de visibilidad de la propia Unión Europea, que, teniendo en cuenta la frontera ruso-ucraniana, con la guerra que están librando y con la dificultad que para Europa tiene seguir manteniendo también ese frente abierto, pues pone en evidencia dónde está Europa, y esto realmente nos debería hacer pensar mucho más. Y estábamos hablando de lo que quedan finalmente. Bueno, veremos si se aprueba, porque tiene que pasar todavía por la aprobación de los 27 Estados miembros de la Unión Europea el paquete de medidas que al final se queda con esa penalización, esas sanciones al 40% de las exportaciones de los productos israelíes. Insistimos, si es que se aprueba. Y manifestaba, Madina, más allá de lo que le podía parecer o no las sanciones, Lasalle decía: a mí lo que me preocupa es Europa, esa incapacidad para llegar a acuerdos. Sí, porque en esta materia las sanciones individuales a los ministros ultras exigen unanimidad, y como bien ha explicado José María, la revisión de las cláusulas comerciales exigen mayorías cualificadas. Y cada país tiene un clima con respecto a esto. El nuestro es, yo creo que muy mayoritario. Todas las encuestas dicen que más del 80% de los ciudadanos y ciudadanas españoles está más o menos en una visión compartida de lo que sucede allí, y hemos tenido una cierta autonomía por parte del Gobierno de España, marcando una posición que yo creo que ha destacado en el mapa europeo, en términos que yo puedo calificar sin miedo alguno a poner palabras equivocadas, de valiente, avanzada y en vanguardia. Muy conectada, además, con el sentir general del país, de la sociedad española. Pero en Italia hay otro clima, y Giorgia Meloni habla de suavizar y de mantener abiertos canales. Y Alemania tiene sobre el peso de sus hombros todo un siglo XX.
y una culpa histórica que opera en el subsuelo de las relaciones que mantiene con Israel y de cómo enfoca la realidad de Israel y cómo entiende lo que sucede en Israel y cómo no entiende lo que está sucediendo en Gaza. Alemania no entiende lo que sucede en Gaza porque entiende bien su propio pasado con Israel, con los judíos concretamente. Entonces creo que hay un mapa interno de enfoques divergentes sobre este asunto y esa es quizá una de las razones por las cuales Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, ha ido tan lenta en marcar una agenda que interpelara a los líderes del Consejo, a los líderes de los distintos jefes de Estado y de Gobierno que se sientan en el Consejo sobre este asunto, que ahora ha recuperado prioridad en la agenda, pero durante un tiempo ha estado ocultado por otros asuntos y hemos estado discutiendo de todas las cosas, ¿no? Claro, escucho a los portavoces de la Comisión preocuparse por el pueblo israelí. A todos nos preocupa porque no confundimos gobierno de Netanyahu con pueblo de Israel, con ciudadanas y ciudadanas o sociedad israelí, es evidente, pero cuando hablamos de sanciones, estamos habitando un mapa de coercitivo de medidas unilaterales o multilaterales. La ONU sanciona, los países sancionan y ahora mismo en el mundo hay casi 40 países sancionados, bien por organismos multilaterales, bien por mecanismos bilaterales de sanción de unos países frente a otros. Y no recuerdo este debate del pueblo venezolano con las sanciones a Venezuela, ni recuerdo este debate del pueblo cubano con las sanciones a Cuba, ni recuerdo este debate del pueblo norcoreano en el que nadie piensa cuando pensamos en el pueblo. Y está cargada de sanciones, ni en el ruso, que tiene el país que más sanciones tiene, ¿no? Entonces, bueno, ojo con encontrar siempre argumentos exculpatorios para explicar nuestra ineficiencia, un poco en línea con lo que señalaba antes José María, en el proceso de toma de decisiones complejo, sofisticado y diferente que tiene la Unión Europea, pero vamos lentos, vamos tarde, vamos torpes, estamos lejos del sentir mayoritario de la sociedad europea con este tema, ¿no? Mariola. Gaza es el elemento divisorio de Europa. Eso es una obviedad y Europa va a tener que responder ante dos tribunales, el de la historia y el de la opinión pública. Y creo que son dos tribunales mucho más, digamos, duros en la ejecución de sus pronunciamientos que las propias jurisdicciones de naturaleza ordinaria. Es verdad que España tiene una posición de vanguardia, no está sola, está con países que, bueno, le podemos dar el valor que queramos, Irlanda, Eslovenia también, se empieza a movilizar Bélgica, en algunas posiciones también algún otro estado, y ojalá tengamos fuerza para poder ensanchar esa mayoría que haga que la Unión Europea avance, digamos, a la altura de los valores y de los principios que promulga, ¿no? Es verdad que la suspensión del pilar comercial del Acuerdo de Asociación Unión Europea y Estados miembros con Israel puede saber a poco, pero sin entrar en cuestiones técnicas que no corresponde, pero hay que recordar que ese 37% de las exportaciones que se van a ver afectadas por la suspensión de este pilar comercial es el conjunto de exportaciones que, según este pilar comercial del acuerdo, pueden ser afectadas por la imposición de aranceles, porque el resto están sometidos, en función de este tratado, a otro principio que es el principio de la nación más favorecida. Por lo tanto, digamos que más allá de lo que es la propia prudencia política o, digamos, la lentitud de la Comisión en la adopción de decisiones, también hay un componente técnico que también no siempre es fácil de resolver. Y sí, yo creo que hay que meter más presión en la parte de sanciones personales a los dirigentes de Israel, que es lo que la alta representante parece que está empezando a querer mover dentro del Consejo y para lo que va a necesitar esa unanimidad que obviamente hoy no existe en la Unión Europea. Pero que no exista no quiere decir que la que preside el Consejo de Asuntos Exteriores, que es la alta representante, no tenga que promover, que es lo que ha hecho el alto representante Borrell hasta que cesó en su mandato, cuando buscó la unanimidad para hacer frente a Rusia, porque ahora nos parece que la búsqueda de esa unanimidad para las sanciones contra Rusia, 19 paquetes, era una unanimidad obvia, y no lo era. Hubo resistencias, porque muchas de esas sanciones afectaban todo lo que tiene que ver con la energía, por ejemplo, a países como Austria, que eran 100% dependientes energéticamente de Rusia. Por lo tanto, en aquella ocasión la unanimidad se logró no por generación espontánea, por resultado de una acción política firme y deliberada,
Bueno, pues yo lo que le pido a la alta representante actual, que tiene mucha sensibilidad hacia todo lo que es el flanco este, probablemente por su propia nacionalidad, bueno, que también busque ese apoyo y ese consenso, le cueste lo que le cueste, también para imponer esas sanciones contra Israel. Mire, sobre sanciones también, aquí en España, y después eso nos llevará a hablar del debate abierto aquí en la política española, porque ya saben que estaba previsto que la semana pasada el Consejo de Ministros tirara para adelante el decreto para el embargo de armas a Israel. Finalmente parece que va a salir adelante el martes que viene, y es un anuncio que ha hecho el Gobierno, lo de la semana que viene, después de que los socios hayan estado presionando para exigir su aprobación. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. El argumento que ha dado el Gobierno desde el principio para no ir más rápido con la aprobación de este decreto, para sacar adelante este decreto, han sido los problemas técnicos. Han negado en todo momento que el Ministerio de Defensa haya estado intentando frenarlo. Sí, que es una de las opciones que barajaban y que han explicitado algunos socios parlamentarios del Ejecutivo. Han señalado a Defensa como el departamento que estaba retrasando la aprobación de ese decreto. Sánchez habló de aprobación urgente de ese embargo total de armas a Israel el día 8. Han pasado 2 consejos de ministros y en ninguno de ellos ha ido esa norma, lo que ha hecho que los socios metiesen más presión ante el temor a que el anuncio no llegase a concretarse. Finalmente, en la Moncloa confirman que ese decreto va a ir el próximo martes a la reunión del Consejo de Ministros. Lo que ha ocurrido, según explican fuentes de Moncloa, es que el escollo está en el sistema de aduanas, en la dificultad de hacer efectivo ese veto a los productos procedentes de los asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania. Explican fuentes de la Moncloa que hace falta un nuevo sistema de códigos y que eso es lo que ha retrasado la aprobación del decreto, dicen, y no el Ministerio de Defensa. Ante las insinuaciones y los señalamientos de algunos socios, ayer la propia Robles se afanó en dejar claro que ella no ha tenido nada que ver. Lo he dicho 80 veces, puedo decirlo en otros idiomas, pero no lo puedo decir ya ni más alto ni más claro. Lo que había, los vínculos que teníamos con industria israelí están ya superados y están con industria española trabajando en ello. Y además yo... si no tienen confianza en lo que yo les digo, pues les remito a las industrias españolas que están trabajando ya en esos proyectos y en esos programas. Demostraba así Robles cierto malestar con las críticas de algunos socios parlamentarios y señalaba a otro departamento, a Economía y a Comercio. Ayer, de hecho, el ministro Carlos Cuerpo era quien confirmaba que la intención del Ejecutivo es aprobar esa norma la semana que viene. Y lo que estamos haciendo ahora, y por eso le decía que también me extrañan, me sorprenden los tiempos, es poner sobre la mesa las medidas legislativas, como así anunció el presidente, para, en este caso, plasmar a través de un Real Decreto Ley el embargo de armas con Israel, que esperamos llevar al Consejo de Ministros del martes que viene. En Sumar, además, no contemplan otra opción después de que Izquierda Unida Ángeles llegara a amenazar ayer con levantarse del Consejo de Ministros si no se aprueba ya el decreto, si no se hace en la próxima reunión un decreto que va a servir para consolidar jurídicamente ese embargo total de armas a Israel. Guille, gracias. Hasta luego. Luego está el lío en el Partido Popular. Bueno, primero los equilibrios que intenta hacer el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ayer, es verdad, en la sesión de control al Gobierno, en la que estuvo presente evidentemente el genocidio en Gaza, endureció el tono contra el Gobierno de Netanyahu. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Ese es un Partido Popular, esos equilibrios que intenta hacer Feijóo y ese endurecimiento de alguna manera de su discurso. Y luego está el otro Partido Popular, que es el Partido Popular de Madrid, con Ayuso a la cabeza, que siguen manteniendo un apoyo inquebrantable a Israel, aunque bueno, ayer Almeida, aquí en la cadena SER, en la Ventana de Madrid, también intentaba hacer esos equilibrios, y por encima de todos ellos, José María Aznar. Cuéntanos. Tenía medida al milímetro su respuesta Alberto Núñez Feijóo, que no obstante se quedó con el chimpún final, con la palabra en la boca. Respete la ley, respete a la gente. No le voy a consentir que use de las muertes de... Se le acabó el tiempo de réplica, algo que le ocurre mucho, y no pudo rematar su frase más importante. No le voy a consentir que use las muertes en Gaza contra los españoles que no le votan. Pero hay otra palabra que no se le quedó ni en la boca ni en el tintero: genocidio. Feijóo prefiere hablar de masacre. Se lo voy a volver a repetir. La masacre de civiles debe parar en Gaza. Y los civiles palestinos no son terroristas.
El líder de la derecha da un paso, pero no tiene en sus planes ir más allá mientras no lo hagan Europa y la Corte Penal Internacional. Él y su cúpula quieren estar en el medio, censurando a Netanyahu y también a Hamás. No piensan tampoco eludir el debate porque afirman fuentes populares. Mientras Sánchez necesita a los gazatíes para no hablar de Begoña, nosotros no necesitamos excusas para escapar de Gaza. Justo en ese punto medio se sitúa ahora el alcalde Almeida. Esto dijo ayer en La Ventana de Madrid. No se puede ignorar que efectivamente está habiendo violaciones graves de derechos humanos en Gaza, pero al mismo tiempo es obvio que dejar fuera de la ecuación a una banda terrorista como es Hamás, pues es tratar de reducir el conflicto a una única parte. Aunque ya sabéis cómo es esto del PP, hay algunos varones que temen que el tono alto aleje a los votantes moderados y hay alguna varonesa a la que a tono alto pues no le gana nadie. Esto piensa sobre las protestas del domingo. Esto es suicida para la nación entera y desde el ambiente preguerra civilista no se veía en España algo así. Quiero preguntar qué hubiera sucedido si los ciclistas deciden seguir adelante, porque te dicen lo de, pero si no hubo apenas altercados, si no hubo casi nada. Es como decir, pero si no la violaron porque se quedó en casa. Y esto piensa de lo que está ocurriendo en Gaza. Hay una crisis humanitaria, hay muchas personas desplazadas, miles de personas que están siendo asesinadas, que están muriendo, efectivamente. Que no se engañe cómo empieza esta reflexión Ayuso, porque la acaba así. No solo en Gaza, en muchos lugares del mundo. Esto, ahora que todo el mundo es analista político y todos hablamos con tanta soltura del conflicto, pienso que está de la mano de Hamás, que es el que lo ha provocado. Para Ayuso no es masacre ni genocidio, es crisis humanitaria, pero bueno, hay otras muchas en el mundo. ¿Y qué es para Aznar? Para Aznar es, pues, eso que está haciendo Israel. Si Israel perdiese lo que está haciendo, no nos damos cuenta del problema que tendríamos en el mundo occidental y en Europa. Sería poner al mundo occidental en el borde de la derrota total. Eso que está haciendo parece que no puede ser nombrado como Voldemort, el malo de las pelis de Harry Potter. Antes de ir terminando con este metraje, os traigo un bonus track que seguro que no esperabais. Hay un dirigente del PP que sí habla de genocidio. A ver si sabéis quién es. Si hi ha un organisme de la ONU que ho diu, doncs no seré jo qui ho desmenteixi. Si lo dice un organismo de la ONU, no seré yo el que lo desmienta. Es uno de los alcaldes duros del PP, el de Badalona, Xavier García Albiol. Queda claro una vez más que hay muchas velocidades y sensibilidades dentro de un mismo Partido Popular. Junquera, gracias. Gracias. No es la primera vez que le pasa, Edu, al Partido Popular que no encuentra un discurso único, que es incapaz de que todas las voces hablen en un mismo sentido. Ahora que está Alberto Núñez Feijóo intentando virar un poco y situándose como él quiere en el centro, se encuentra con voces dentro de su propio partido, porque es que las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso son para explotar la cabeza. En general. Sí, no solo sobre esto, sí, en general, todos los días. Pero aquí es curioso porque creo que algunos de los errores que el Partido Popular en términos estratégicos de ubicación ante los temas y de posición política ante los asuntos de naturaleza trascendente, los relevantes, en algunos de ellos yo creo que ha ido más bien empujado por Vox, por una cierta vigilancia de su frontera derecha, donde tiene una transferencia abierta del electorado, mira mucho ahí porque no termina de comprender qué le está pasando. Y en algunos asuntos, pienso en política migratoria, pienso en fin, ha ido más bien de la mano de ellos, ¿no? Aquí no es un vector en el que Vox opere, como opera, por ejemplo, en Identidad Nacional, Migraciones, donde creo que coloca muchas de sus energías y es capaz de mover electorados, generar corrientes dentro de la conversación pública, etcétera, ¿no? Aquí ha ido solo. Y la pregunta es ¿por qué ha ido solo aquí? Uno puede pensar, bueno, tiene una posición más bien fijada por el Partido Popular Europeo, con voces relevantes, el primer ministro alemán, la presidenta de la Comisión Europea, en cierta medida también Giorgia Meloni, genera una cierta geometría de posiciones ahí en Europa, en el espejo europeo, donde puede encontrar una referencia. Pero no han sido ni una ni dos las encuestas que han introducido el termómetro en la sociedad española para ver qué temperatura tiene con respecto a este asunto, y es hegemónico, ampliamente mayoritaria, una posición común de la sociedad española, donde están muchos ciudadanos y ciudadanas que votan al Partido Popular del señor Feijóo y también al Partido Popular de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid, que tienen una posición muy similar a la que tiene la gran mayoría de la sociedad española, y es que esto es una aberración, un genocidio, que hace falta una posición política activa por parte de España para intentar contribuir a que esto termine de una vez. Entonces no sé muy bien cómo ha podido ir de nuevo aquí por detrás de los acontecimientos, ¿no?
pretender que Isabel Díaz Ayuso sea una referencia en política exterior es un error de manual. No lo digo desde ninguna posición peyorativa hacia nadie. Digo que es un error de manual. Primero, porque la Comunidad de Madrid no tiene competencia en política exterior. Segundo, porque el PP tiene gente que sabe mucho de política exterior. Tiene exministros, tiene exministras, tiene referencias diplomáticas serias dentro del cuerpo diplomático. Diría que mayoritarias. Dentro de los 1000 y poco diplomáticos y diplomáticas españolas, la gran mayoría tienen sintonía ideológica en la trazabilidad de las últimas décadas con el Partido Popular, mucho más con el PSOE. ¿Qué le ha pasado a Feijóo para ir tan lento aquí, ¿no? Segundo, ¿tiene capacidad de reaccionar en el sentido de ponerse por delante de los acontecimientos? Yo diría que yo quiero pensar que sí. Y quiero pensar que aquí, dado que la sociedad española está unida, la proyección institucional de su representatividad en el Congreso de los Diputados también podrá estarlo. Y podrá haber un consenso en la fijación de políticas donde yo creo que el PP es muy importante, porque no se nos olvide, hay 3 gobiernos socialdemócratas en la Unión Europea. De 27, 3, muy pocos. La mayoría, la familia ideológica del Partido Popular está gobernando en otros países europeos, así que es muy importante el papel que juegue el Partido Popular Europeo dentro de ese debate y esa conversación europea. Así que a ver si Feijóo lee, aunque sea, no sé, alguna de las encuestas que se han publicado sobre este asunto. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Eduardo Madina, Mario Larrea, José María Lasalle. No nos queda mucho tiempo, pero todavía quiero conocer la opinión de Lasalle y de Mariola sobre el discurso del Partido Popular. Decía Edu, ¿qué le pasa a Alberto Núñez Feijóo, que parece que va por detrás de un sentir bastante generalizado según las encuestas de la sociedad? Lasalle. Bueno, que tiene que conseguir ser independiente de la presión que algunos medios de comunicación y ciertos entornos dentro del partido ejercen sobre su agenda a la hora de construir un relato y una narrativa propia que le permita tomar posición desde una mirada, como decía Eduardo hace un momento, alineada con los planteamientos del Partido Popular Europeo, que son bastante beligerantes respecto de lo que sucede en Israel, ¿no? Más allá de la complejidad también de Alemania y las razones que ahí pesan. Hasta que no sea capaz de diseñar su propia agenda y comprender que puede efectivamente seguir presionando al gobierno en los temas de corrupción, los temas que puedan estar relacionados con la persona del presidente, etcétera, que me parece razonable que hasta cierto punto pueda hacerlos deslizar en la agenda, tiene que tener una posición sobre cuestiones tan importantes como lo que estamos viviendo ahora, y no por una razón potencialmente electoral que se alinee con la sensibilidad mayoritaria del pueblo español. No, es que tiene que tener una clara visión propia, es decir, tiene que comprender que la crueldad que se está proyectando en estos momentos en Gaza, esa indecencia incluso en el lenguaje con el que algunos en Israel se están jactando de lo que pasa en la franja, va más allá de lo que cualquiera con un mínimo de entraña ética puede tolerar, respetar, y necesitamos escuchar que el principal partido de España, porque en votos lo es, y el que ejerce el liderazgo de la oposición, está claramente alineado con esas sensibilidades que hacen congruente una misión conservadora en Europa. María, le cierro contigo, te pido que seas breve. Sí, Alberto Núñez Feijóo llega tarde a todos los sitios y no tiene solución. Porque no solo es un problema de equipos, no solo es un problema de su capacidad o incapacidad para configurarse una idea de las cosas para las que está llamado a gestionar, es que yo creo que es un problema de carácter. Por cierto, también va a llegar tarde el Papa. Cuando hemos dado la noticia hace un rato de que no tiene claro si esto es un genocidio o no genocidio. Bueno, los actos de genocidio están destinados a destruir grupos nacionales, raciales, étnicos y religiosos. Una pregunta para la Iglesia. Si se hubieran asesinado a 65.000 religiosos en un país, ¿el Papa hubiera tenido ya claro de qué estábamos hablando?
Dejadme los últimos minutos para que contemos algo que está hoy en la prensa internacional, sobre todo en la prensa de Estados Unidos, porque aumenta en ese país la persecución que la administración Trump está llevando a cabo contra voces críticas en la prensa en general y sobre todo en la televisión. Después de haber demandado, lo contábamos hace unos días, después de haber demandado al New York Times, Trump es el que demanda al New York Times, por publicar noticias que no le gustan, ahora el presidente ha celebrado como una victoria personal la cancelación de uno de los principales programas nocturnos de comedia, un late show como se conoce habitualmente, el de Jimmy Kimmel, y apunta ya sus armas de presión contra otros humoristas críticos que todavía, Bayo, tienen programa. Sí, pero que ven cómo a los vecinos les recortan la barba, así que ponen la suya a remojar. Más de 1 millón de espectadores en Estados Unidos se han quedado esta noche, Ángels, sin ver su late show favorito. From Hollywood, it's Jimmy Kimmel Live. El programa en vivo de Jimmy Kimmel en la ABC, todo un clásico de la televisión estadounidense en el que el comediante combina entrevistas y segmentos de humor con monólogos cargados de sátira. En los que Donald Trump, como te imaginarás, no suele quedar bien parado. En fin, ya sabemos que el presidente estadounidense lleva muy mal eso de que se rían de él y precisamente por eso ha puesto en el punto de mira a los principales comediantes del país, como Stephen Colbert, al que la CBS no ha renovado su contrato, o el propio Jimmy Kimmel. Hace 2 semanas leía en público las amenazas que Donald Trump había lanzado contra su programa en redes sociales. ¿Quieres cancelarnos porque hacemos bromas sobre ti? Creía que estabas en contra de la cultura de la cancelación. ¿Desde cuándo te has vuelto tan woke?, decía Kimmel. En fin, apenas unos días después ha visto su show cancelado de golpe a raíz de un comentario crítico. The MAGA gang desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them. En el que afirmaba que parte del trumpismo busca sacar rédito político del asesinato del agitador ultra Charlie Kirk, un cese de emisión temporal de momento que Donald Trump ha celebrado esta noche en sus redes sociales, donde ha escrito: buenas noticias para Estados Unidos, ya solo quedan Jimmy Fallon y Seth Meyers, en referencia a los 2 presentadores de los únicos late shows que aún se le resisten al presidente. Un presidente que esta misma semana ha protagonizado este choque con un reportero australiano. Where are you from? I'm from the Australian Broadcasting Corporation. In my opinion, you are hurting Australia very much. Al que acusaba de dañar a Australia con sus preguntas incómodas, pero nada comparado con la persecución judicial que el presidente ha lanzado contra medios como el New York Times, al que exige 15.000 millones, si lo has escuchado bien, 15.000 millones de dólares por difamación. O contra el Wall Street Journal, propiedad del magnate Rupert Murdoch, al que exige 10.000 millones por publicar el dibujo obsceno que Trump supuestamente envió a su amigo Jeffrey Epstein. Rupert Murdoch, que por cierto, Ángels, estaba anoche entre los invitados a esa cena de gala en el castillo de Windsor en honor a Donald Trump. No sabemos si en esos pasillos llegaron a hablar sobre cómo piensan resolver sus disputas. Off the record, lo que sí sabemos es que Jimmy Kimmel no va a poder hacer bromas, al menos esta noche, con ese asunto. Pero es una injerencia, además, Bayo, en unas televisiones privadas y lo hace a través de un regulador que ha nombrado él mismo. Efectivamente. Es decir, no estamos hablando de televisiones públicas, estamos hablando de televisiones privadas. A las que pone coto a través de medios públicos como es el regulador, el FCC, que es el regulador. Y comisión, que tiene capacidad de vetar presentadores. Bueno, tiene capacidad de presionar lo suficiente como para que la propia cadena aplique esa censura. Bayo, gracias. A ti. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling, so I just did. Vamos a ir terminando ya el abierto. Sergio Castro, Anausle, buenos días. Hola, ¿qué tal? Contadnos qué vamos a hacer a partir de ahora. Pues a partir de ahora, y como es jueves... Es jueves, no dudes, es jueves. Lo que vamos a hacer es hablar y dar cobijo a Jaime García Cantero y a Nuño Domínguez, nuestros ministros de Ciencia y Tecnología, para hablar de muchas cosas. Por ejemplo, de la desconexión tecnológica con Israel, o un nuevo programa de inteligencia artificial entrenado con historiales médicos de cientos de miles de pacientes, con el objetivo de encargarse de prevenir en el futuro más inmediato futuras enfermedades. O sea, te pueden decir que si estarás se utiliza enfermo. bien, si se utiliza bien. Luego, si esto no cae. Bueno, tú como has dejado de fumar, ahora buenas, tienes menos posibilidades de ponerte enfermo. No te creas, ¿eh? En cualquier momento yo. Vale. ¿Qué más? A partir de las 10:30 vas a podar.
No es martes, es jueves. O sea, no vas a podar Hoy con Eduardo Barba. Hoy también tijeritas en la mano. Hoy tijeritas, vas a podar viñedos. Oh, me gusta eso. Viñedos de 90 años de antigüedad Me en La gusta. Rioja, porque toca, usted no sabe con quién está hablando. Vas a encontrarte a alguien que no sabes ni cómo se llama, ni a qué se dedica, pero seguro que aprendemos algo. Y si me lleva un viñedo, seguro que me gusta. O dentro de unos meses, el vinito. Exacto, Correcto. Hablaremos de ello. ¿Qué más? Y después cine. Viene Javier Ocaña y vamos a hablar de una película, una locura de película que intenta explicar la locura del mundo en el que vivimos, que se centra en Estados Unidos. Se llama Eddington y es uno de los estrenos, una de las películas para las que podremos comprar entrada e ir al cine, pero también traerá una pequeña reflexión y una valoración sobre la figura de Robert Redford y un expediente Warren. ¿Por qué funcionan tan bien las películas de terror? Yo no las había oído nunca, estas películas. Pues ya verás. Son muy famosas. Expediente Warren. Hombre. Vale, vale. Y esta puede ser la tercera o la cuarta, ¿no? Esta puede ser la 10ª. La décima. Me perdí 6. Va. Vale. Vamos Tampoco a estás tú muy puesto en el expediente Ahí Warren. me columpié un poco. Bueno, Venga. En Al Dente vamos a cerrar el programa con Ainhoa Gregoita. Él ya va a hablar de 3 Cs prioritarias en la gastronomía. 3 Cs. Churros, chistorra y croquetas. Si nos está escuchando el colesterol, que también empieza por C, que también empieza por C, que cierre, que se apague la radio. Pero esto tiene su contexto. En realidad es que lo que ella va a hacer es que va a centrar el tema en los churros, solo en los churros, en todas sus posibilidades, y después la receta va a ser exactamente una croqueta de chistorra. Ah, o sea, vale. esto lo vamos a ordenar en realidad un poco. No Vale, es a lo loco. vale, ver porque qué me pasa. parecía un menú un poco deslavazado. Sí, no, todo tiene su Vale, porqué. vale. Pues todo Ángel. esto, dime, Chistorra no empieza por C. que empieza por TX. Eso. Bueno, pero igual, vamos. igual es españolizable. Sí, yo creo. Vamos a mirar la RAE. Yo creo que la RAE lo ha españolizado. Pero si eso fuera así, pues se suspende la sección, claro. Claro. Tendré que llamarte a ti, Mariola, porque tendré que llenar de alguna manera los 20 minutos de cocina. O meter cocido. O meter cocido, que sí que empieza por C. Claro. Vale. No vamos a tener ningún problema por rellenar eso. No, seguro que no, ya te lo digo yo. Mariola Urrea, Eduardo Madina, José María Lasalle. Hasta la semana que viene. Gracias. Un abrazo. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.